Theology is the study of God, and it's very important. Doxology is an expression of praise to God. So the point here is that all theology should ultimately lead to doxology. If theology doesn't lead to doxology, then we've actually missed the point of theology. So if you have theology without doxology, you just have dead, cold orthodoxy, which is horrible, right? On the other side, you have the people who say, forget about theology, I just want to praise, right? But if you have doxology without theology, you actually have idolatry. Because it's just a random expression of praise, but it's not actually informed by the truth of who God is. So God is concerned with both. He's concerned with an accurate understanding of him, and that accurate understanding of him leading to a response of praise, adoration, and worship towards him. Ok, aquí estamos. Es Jonathan y Paula. Hola, bienvenidos. Somos de Movimiento de Esperanza, The Hope Movement, y estamos en sesión 13 y, de Teología 101. Y la cosa que vamos a hacer algo diferente hoy, ya hablamos de brevedad total. También comenzamos con atributos, o también es conocido de perfecciones de Dios, pero ya tomamos un descanso por un día nada más de los atributos de Dios, porque sentimos que es importante de hablar de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios están atacando la palabra de Dios, porque hoy en día tenemos muchas religiones, muchas denominaciones, y estamos en los últimos días y estamos en una crisis de gente buscando emoción y buscando lo que es su preferencia, lo que se siente bien, lo que Dios puede hacer para ellos, y no lo que ellos pueden hacer para Él. Y también tenemos gente que dicen que son profetas y que tienen una nueva revelación de Dios, y eso es peligroso porque pueden decir cualquier cosa, engañar a la gente, y la gente acepten y lo creen y piensan que son salvados, pero están engañados y realmente no. Y como dice Mateo, que algún día que cuando están en frente de Dios y que dice, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, yo hice esas cosas en tu nombre, yo hice esas obras y todas esas cosas, y Dios va a decir, no te conozco, y van a perderse en infierno por eternidad. Y esto, por esta razón, estamos haciendo esta sesión específicamente, porque es por almas, es por una preocupación por el ataque que está pasando en la Biblia, y es para cada uno de ustedes que tal vez fueron enseñados mal. Yo puedo hablar de experiencia, creciendo en la iglesia, y como yo, es gracias a Dios que me sentí algo mal con las enseñanzas, pero no entendí hasta reciente realmente, y ya me doy cuenta que mayoría de las enseñanzas que me enseñaron eran mal, no era bíblico, era fabricado de un hombre, o también que simplemente no me enseñaron el básico, porque yo pensamos en este tiempo que si tuvimos un movimiento de Espíritu Santo en la Coto, que esto fue, wow, lo mejor. Mira que no tuvimos predicación,
tuvimos nada más de música y emoción y gente cayendo y todas esas cosas. Y esto no es bíblico. Y entonces, la palabra de Dios es donde encontramos eh, la voz de Dios hablando con nosotros, encontramos la paz, conocemos mejor a Dios. No es decir que Dios no habla con nuestros corazones, que la cosa para todo que nosotros que somos salvados tenemos Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo dice que somos en Cristo. Pero la cosa es que la escritora confirma todo lo que Espíritu Santo dice. Y si una persona que dice que es profeta o pastor o cualquier cosa, y dicen, el Señor me dijo esto, pero no es bíblico, no está en la Biblia, que es falso y es lo que la Biblia habla en Timoteo, en Gálatas, en todos los libros casi, sobre las falsos profetas. Entonces, por eso la Biblia es tan importante y eso es muy importante. Y también para otras religiones también, de Islam y cualquier cosa que dicen Corán, la cosa es que Corán que dicen que Jesús es simplemente un profeta, pues si Jesús realmente es un profeta para ellos, un profeta no dice mentira y él dijo que él es el camino, es el único camino al cielo. Entonces, también su Corán está confirmando exactamente lo que dice la Biblia, que Jesús es el camino. Entonces, la Biblia es algo que tenemos que amar, estudiar todos los días. Entonces, por eso estamos haciendo esto hoy. Entonces, Paula va a hablar mucho hoy, porque está formando en una predicadora. Pero quiero decir que estoy muy orgulloso de ella, porque lo que he visto el Espíritu Santo haciendo en su vida es confirmación que no es por mérito de hombre. Y yo puedo decir esto para mí, especialmente para mí, pero es por la gracia de Dios y que aunque no merecemos, Él nos cambia y no sabemos cuándo está pasando, para que no podemos decir que mira lo que hice, mira mi obra, mira que la corrección que hice en mi vida, mira cómo estudio, mira, y por eso teología, siempre como digamos que si no tiene doxología, que significa que ya está en tu corazón y ya tienes alabanza, que esto es simplemente algo, es un ídolo nada más. Tienes mucha sabiduría en la mente, pero no está en el corazón. Si solo quieres alabar sin conocer la Biblia, es un ídolo porque ya estás formando el Dios que quieres en tu mente. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias hoy. Entonces, quería compartir esto. Y entonces, espero que ustedes, por estas enseñanzas, tienen una perspectiva muy alta de Dios y muy humilde y bajo de ser humano. La Biblia no es sobre de ti, es sobre Él. Para tu propósito en esta tierra es para darle gloria. Entonces, la Biblia es decir quién es Dios, la depravidad del hombre y todo está enfocado en el plan de Dios de salvación. Entonces, ese es el punto de la Biblia y cómo vivir diario, santificándose todos los días por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ya vamos a comenzar. Entonces, vamos a conocer qué es la Biblia para comenzar. Vamos a hacer una introducción acerca de la Biblia. La Biblia es una colección de 66 documentos inspirados por Dios. Estos documentos están divididos en dos testamentos, el Antiguo Testamento con 39 y el Nuevo Testamento con 27. Profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, con 2 pasajes en arameo. Los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego. El registro del Antiguo Testamento comienza con la creación del universo
y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio, durante los cuales Dios no habló ni inspiró escritura alguna. Yo creo que esto responde a la pregunta que me había hecho mi mamá en esos días. Este silencio terminó con la llegada de Juan el Bautista, anunciando que el Señor Salvador prometido había venido. El Nuevo Testamento registra el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los dos testamentos, entonces, van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan entonces en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. En los cuatro, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, vemos la historia de la venida de Dios, del Dios hombre, Jesucristo. En el libro de los Hechos, narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor Salvador, desde su ascensión, la venida consecuente del Espíritu Santo hasta el nacimiento de la iglesia. Hechos registra el establecimiento de la iglesia en Judea, Samaria y el Imperio Romano. Entonces, conforme a los propósitos y plan redentor de Dios se llevan a cabo en las Escrituras, se destacan constantemente y repetidamente 5 temas: la persona de Dios, el juicio por el pecado y la desobediencia, la bendición por la fe y la obediencia, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado, el reino venidero y la gloria. Vamos a la esta palabra, canonicidad. Sí, el cano es básicamente solamente formando el libro. Y vamos a hablar más de esto, que es mejor pensar del libro, de la Biblia, como un libro de autoridad que muchos libros de autoridad. Entonces, eso es lo que significa canon. Como la unión. Uh-huh. Debemos entender que la Biblia es de hecho un libro con un autor divino, aunque se escribió a lo largo de un periodo de 1500 años mediante las plumas de casi 40 escritores humanos. A lo largo de los siglos, 3 principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos, que venían como resultado de revelación e inspiración divinas. En primer lugar, el escrito tenía que tener un profeta o apóstol reconocido como su autor. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. En tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo, todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. Mire qué importante es. El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor del 430 a.C. No solo el canon del Antiguo Testamento de la época de Cristo se conforma al que ha sido usado a lo largo de los siglos, sino que no contenía los libros apócrifos. Este grupo de libros apócrifos
Son 14. No son genuinos, fueron escritos después de Malaquías, añadidos al Antiguo Testamento alrededor del 200 a 150 a.C. En la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, llamada la Septuaginta, fue la primera. Tales libros aparecen hoy día en algunas versiones de la Biblia. No obstante, ni un pasaje de los libros apócrifos es citado por algún escritor del Nuevo Testamento, ni Jesús afirmó algo de ellos conforme él reconocía el canon del Antiguo Testamento de su época. Y una cosa que si puedes hacer, Paula, que sí. Tenemos una cosa en la Biblia. Pues esta Biblia es un estudio bíblico de John MacArthur, pero no sé si puede ver bien. Más o menos ahí sí. Entonces, pero eso es muy bueno porque como describe como en categorías, como la pues como está en categorías de la Biblia. Entonces, ella va a enseñar un poquito de esto. Esa es la figura del Antiguo Testamento. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Escritos, libros poéticos, están los Salmos, Proverbios, Job. 5 rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Los libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Muy bien. Entonces, ya voy a enfocar un poquito de lo que Paula terminó con el apócrifo. Y es interesante estudiando esto, porque la verdad que no sabía mucho de estos libros en toda mi vida ya en la iglesia, que nunca aprendí estas cosas. Y voy a decirte la verdad, que yo no sabía que yo ni era protestante con título hasta que comencé a trabajar en mi trabajo, que tenemos una mezcla de diferentes personas, de diferentes iglesias, denominaciones, gente que profesan ser cristianos. Y entonces, en este momento es cuando realmente abrí mis ojos, ok, entonces soy esto. Es porque para mí, yo siempre era cristiano, ya, lo que dice la Biblia. Entonces, para decir otra cosa que soy, no voy a decir yo no soy bautista, pero si mi denominación es bautista, yo no voy a decir, yo soy bautista. No, yo soy cristiano, porque yo soy un seguidor de Cristo. Entonces, yo quiero clarificar esto. Pero esos libros son conocidos como libros apócrifos, y es otra palabra muy grande, es deuterocanónicos. Intenta decir esto 10 veces más rápido. A ver si Elisa está viendo en este momento, a ver si puedes decir. La palabra apócrifo significa escondido. Es interesante, ¿eh? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, es la verdad, es la luz. La Biblia dice que es una lámpara. Entonces, ¿por qué dice apócrifo, escondido? Interesante, ¿eh? Mientras que la palabra ya tengo que ver, canicónicos, significa segundo canon. Entonces, interesante. Que significa segundo canon, significa que fue formado después de primero. Y si miras una película que tal vez, a veces primera película tuvo éxito, tal vez, y hacen otra, segunda, y a veces que no hacen muy bien, entonces dicen, vamos a intentar, porque era una buena idea, pero no hizo muy bien la primera vez, vamos a hacer la segunda vez. Entonces, eso es básicamente
lo que esta significa de segunda. Es una edición muchos años después por alguna razón. Entonces, fueron escritos originalmente en el tiempo entre Antiguo y Nuevo Testamento. Los libros son llamados Esdras, primero de Esdras, segundo Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, oración de Manasés, primer de Macabeos y segundo Macabeos, y adiciones a libros bíblicos de Esther y Daniel. La nación de Israel nunca los aceptó los apócrifos como libros verdaderos de la Biblia hebrea. Eso es interesante, porque si lees en libros, estoy intentando recordar, pero yo estaba buscando hoy, pero yo recuerdo porque estamos estudiando la Biblia en un año. Y en uno de los libros, yo creo que era Éxodo, si recuerdo bien, que hablo de un libro esto está grabado en un libro, pero no es un libro de la Biblia. Es un libro histórico de hebreo, de los hebreos o de judíos, y no fue incluido en la Biblia, aunque la Biblia habló de este libro. Entonces, es interesante que hay libros así, pero los judíos nunca consideraron estos libros inspirados de Dios. Entonces no fueron incluidos en la Torah y en la Biblia de hebrea. Y entonces, pero es algo histórico. En ninguna parte de la Biblia habla de esos libros que comencé a hablar. Algo interesante que encontré. Tobit, por ejemplo, tiene un error de histórico en 9 páginas que tiene. Pues 9 páginas, imagínate que eso depende de traducción. Judith, 14 errores históricos. Ok. Ediciones a Esther tiene 2 errores. Sabiduría de Salomón tiene 2 contradicciones de doctrina de la Biblia. Dios no dice mentiras. Y no hay contradicciones entre Dios. Pero que Dios no es un Dios de confusión. Pero ¿quién es el padre de mentiras? Satanás. ¿Eh? Entonces piénsalo. Eclesiástico. 8 contradicciones de doctrinas. Baruch. 4 errores históricos. Estamos hablando históricos. Simplemente históricos. Y otros son doctrinas. Que también hay otro libro que tiene Susana, que también dice que tiene errores. Bel y el dragón es otro libro que hay y tiene un error. Primero y segundo Macabeos. Y yo estaba estudiando quién era esta gente. Y es muy interesante. Yo fui a un web sitio de judíos y estaban hablando que cómo eran esta gente de guerra, gente que estaban intentando de controlar terreno y muchas cosas. Pero una cosa que es muy interesante es que, número 1, no saben quién es el autor. Entonces, no sabemos quién es. Fue escrito en griego. Todo antiguo todos esos libros escritos de apócrifa en griego. Todo de antiguo era escrito antiguo era escrito en hebreo. Y entonces, una cosa interesante es que nunca en el libro, vamos a hablar de primero y segundo Macabeos, porque es el más popular, que nunca dicen la palabra Dios. Now, yo sé que podemos... yo hice un estudio en inglés en teología y no tengo el número exacto, por eso no voy a decir porque no tengo enfrente de mí. Pero la cantidad de veces que dice la palabra de Dios en el antiguo
estás hablando de un montón de veces. Y si ustedes han aprendido de la Biblia, que dice cuántas veces que un profeta o Dios dice, y dice el Señor, y dice el Señor, y yo soy, Dios dice estas palabras, pero el Macabeos solo usa una palabra en griego por cielo. Interesante, ¿eh? Entonces, siguiendo con esto, los libros apócrifos enseñan muchas cosas que no son la verdad. Tampoco son históricamente precisos, como dije. Si bien muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos y la Iglesia Católica Romana oficialmente añadió a su Biblia en el Concilio de Trento. Okay, ¿cuándo fue el Concilio de Trento? Okay, hay muchas hay especulación de cuándo fue formado la Iglesia Católica oficialmente, por ejemplo. Pero todos históricamente dicen como 600 algo. Entonces, estamos 600 después de Cristo fue formado. Entonces, ¿qué estaba pasando por 600 años? La gente estaba reuniendo en iglesias de casas, como dice Hechos. También en partes de templos, en otras partes, pero en Efesios, las iglesias, uno puede decir que son denominaciones, ¿cierto? Porque eran en diferentes partes, no estaban necesariamente unidos con respecto de afiliación. Por eso Pablo escribió Corintios, les dio corrección, enseñanzas. Después escribió Gálatas. Gálatas era una región, era un lugar de muchas iglesias. También Efesios y también en Roma. Pues conectando con Roma, ¿quién llegó a Roma para predicar? Número uno, no era Pedro. Pedro era su llamado era para los judíos. Y por eso él luchó tanto con el sueño, la visión que él tuvo, diciendo que ya el evangelio es para el mundo. Cuando la Biblia usa palabras como mundo, la referencia es no literalmente el mundo total, pero por cada raza, gentiles y judíos. Entonces, entonces Pedro luchó con esto y comenzó a predicar. Y por un momento, si vas a Gálatas, y en Gálatas 2, habla de un conflicto entre hermanos de Pablo y Pedro, y tuvo una confrontación, y Pablo tuvo que regañarlo y decir, ¿qué te pasa? Este evangelio es para todos, es para gentiles también, no es solo para judíos. Y cuando Pablo era a final de su vida, porque era ciudadano a Roma, y dijo que yo quiero estar enfrente de César en Roma, porque él sabía, yo quiero llevar el evangelio a Roma. Por eso su primer libro comienza en Romanos, ¿sí? Entonces, Pedro no tuvo nada que ver con Roma, número uno. Y era Pablo. Entonces, cuando estamos estudiando esto, 600 años estamos hablando después de Cristo, que gente estaban en casas, estaban compartiendo sus cosas entre ellos, estaban compartiendo sus finanzas, estaban edificando la iglesia, estaban prosperando juntos como una comunidad y aprendiendo juntos. Jesús era la cabeza. Ancianos fueron formados y ancianos era plural, era pastores y eso fue la estructura de la iglesia. Y obviamente podemos hablar mucho de historia de Constantino y esas cosas y por eso formó una iglesia legal en Roma, y hay mucho que estudiar allá, pero vamos a hablar que el Concilio de Trento
pasó en año 1500, yo creo que era 42. Entonces, en casi 1000 años estamos hablando que este libro, la Biblia, esos libros apócrifos, no fueron incluidos en la Biblia católica por casi 1000 años. No, oficialmente no eran parte de eso. Y Jerónimo, que era quien tradució la Biblia en latín, también no quería incluir estos libros porque él sabía que no eran inspirados de Dios. Entonces, ¿por qué incluyeron esto en este Concilio de Trento? Pues es interesante que en el mismo año, en este tiempo de 1500, pasó la Reformación. Otra cosa uno puede decir que era avivamiento que pasó, que uno puede ver por la Biblia, lo que pasó en Nínive con Jonás, y hay muchos lugares también que cuando era gente que estaban comenzando de adorar un Dios falso, algo fabricado en su mente, estaban adorando ídolos y que otras cosas, que ídolos, y estaban creando. También un ídolo es cuando haces un Dios en tu imagen, de tu mente, como yo imagino Dios así. Eso es orgullo y es pecado y es incorrecto. Entonces, lo que pasa es avivamiento. Otra palabra, reformación. No importa quién comenzó, quién tocó, puso un papel en una puerta, era un montón de gente que eran parte de esta reformación y cambió la historia. Igual si mires por toda la historia de la Biblia, cuando que Israel comenzó de hacer lo que era bien en sus ojos contra de Dios, ¿qué pasó? Avivamiento, regreso a la palabra de Dios. Y así siempre, porque somos gente muertos en pecado, depravidad total. Entonces, una cosa que es interesante, Bruce Mesker, que es alguien que sabe mucho de la Biblia, es un manuscrito superior de este último siglo. Y él dijo una cosa, que el canon es una lista de libros autoritarios más que una lista de libros autoritarios. Entonces, en otras palabras, es un libro de autoridad, no es un montón de libros de autoridad. Entonces, tienes que pensarlo así. Y que quiere decir que está diciendo que cristianos no determinan lo que debe ser en el canon o lo que debería estar en la Biblia. Los cristianos descubrieron qué libros fueron inspirados y los pusieron en la Biblia. Entonces, la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, así que, pues, estoy leyendo una cosa de un video que era muy interesante, lástima que no está en español, pero voy a como cortar un poquito lo que dice, que yo hable de el Concilio de Trento, era en año 1545 1545, y eso pasó por casi yo creo que era como 20 años, yo sí creo bien ese concilio, pero pasó durante la Reformación, era una respuesta a la Reformación, y por eso incluyeron estos libros para justificar sus falsas doctrinas que estaban enseñando. Y también otra cosa que me gusta mucho, lo que dijo él, es que el Antiguo Testamento es descriptivo y el Nuevo Testamento es prescriptivo. Entonces, ¿qué significa esto? En otras palabras, es que la Biblia en el Antiguo es para mostrarnos quién es Dios, sus atributos, sus perfecciones, para conocerlo, conocer cómo es. También es conocer nuestra depravidad, que somos muertos en pecado. Si lees la Biblia antigua, que puedes ver que somos horribles, que en Génesis que dice que tuvo vergüenza que nos formó. Eso es algo tremendo por nuestro Creador decir.
Entonces hay muchas, entonces y por toda la Biblia está preparando por Cristo, está diciendo que eso es Dios. Eso es lo que ustedes son son horribles, no merecen nada, no merecen gracia, no merecen salvación, no merecen estar conmigo, no merecen eres mi enemigo, no mereces ser adoptado en mi familia, no mereces nada de estas cosas. Pero entonces están mostrando como de sacrificios y ofrendas y cosas de dieta y restricciones de dieta y todas esas cosas que ningún ser humano puede cumplir. Ninguno. Si miras que Éxodos estaban hablando, Levítico estaba hablando de estas restricciones y parece que están haciendo. Comienzas en Josué, comienzas en jueces, comienzas en reyes y no estás viendo gente haciendo esas cosas. No, entonces no pueden cumplir. No podemos hacer ninguna obra para merecer salvación. Está mostrando que la única cosa que necesitamos, ningún rey, Jesús. Ningún sacerdote, Jesús. Ningún ofrenda, Jesús. No, ninguna de esas cosas, solo Jesús. Y todo está preparando para esto. Entonces, una cosa que, si quieres leer esta parte, que comenzamos del Nuevo Testamento, es Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y quien quite algo de estas palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Gálatas 1, del 6 al 9. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Qué palabras muy fuertes de Pablo. Y estaba hablando de gente que en ese tiempo estaban intentando, gente estaban diciendo que tiene que hacer obras para ser justificado. Eso es lo que era, que necesitas circuncisión y necesitas hacer cosas para ganar salvación. Y estaba regañando. Y eso fue en capítulo 1. Capítulo 2 tiene una confrontación con Pedro sobre su actitud sobre gentiles. Entonces, como dijimos que el Antiguo Testamento es descriptivo, el Nuevo Testamento es prescriptivo, entonces quiero compartir una cosa más sobre Antiguo. Y Jesús cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Hablé un poquito muy rápido, pero todas las escrituras dan testamento de Cristo. Moisés escribió acerca de Cristo. Juan 5:39 y también 46. Ustedes escudrinan las escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testamento de mí. Si ustedes le creyeron a Moisés, me creerán a mí, porque él escribió acerca de mí. Está diciendo todo ahí. Número 2, todas las escrituras son acerca de Jesucristo. Aun cuando no hay una predicación, pues voy a mejor decir, porque esto fue traducido y no tuve tiempo para mejorar. Es decir, que una plenitud de aplicación de todas las escrituras que apunta a Cristo, y solo se satisface cuando ha venido y ha hecho su obra.
el significado de todas las escrituras está desbloqueado por la muerte y resurrección de Jesús. Lucas 24, 27, y partiendo de Moses y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. Hermoso. Número 3, Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y las profetas. Todo esto lo enseñaba incluso cuando no se explica explícitamente profético, cumplió lo que la ley requiere. Mateo 5, 17 hasta 18. No piensen ustedes que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque es cierto, les digo, que mientras que existen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hay otra cosa que yo quiero decir de esto, pero ya se fue de mi mente. ¿Qué fue? Era algo de esto pero número 4, la ley fue perfectamente mantenida por Cristo y todos los castigos contra el pueblo pecador de Dios fueron derramados sobre Cristo. Por lo tanto, la ley ahora no es manifestante camino hacia rectitud. Cristo es. El objetivo óptimo de la ley es que miraremos a Cristo, no a la ley para nuestra justicia. Y Romanos 10:4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Y Romanos 10:4. Y por lo tanto, con la venida de Cristo, prácticamente todo ha cambiado. Entonces los sacrificios de sangre cesaron porque Cristo cumplió todo lo que estaba señalado. Él era el sacrificio final, irrepetible por los pecados. Y eso puede encontrar en Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la rendición eterna. El sacerdocio que estaba entre el adorador y Dios ha cesado. Y Hebreos 7:23 hasta 24. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús tiene el sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Número 3, el templo físico ha dejado de ser el centro geográfico de adoración. Ahora Cristo mismo es el centro de adoración, la cabeza de su cuerpo. Él es el lugar, la tienda y el templo donde nos encontramos con Dios. Por lo tanto, el cristianismo no tiene centro geográfico, ni Meca, ni Jerusalén, ni Roma. Y Juan 4:21 y también 23. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes a Padre, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adoran a Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Número 5, la ley alimentarias que aparten de Israel
de las naciones han sido cumplidas y terminadas en Cristo. Marcos 7, 18 hasta 19. Jesús dijo, tampoco ustedes pueden entender esto. ¿Acaso que no entienden que nada que venga de fuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque esto no entra en su corazón, sino en su vientre. Y al final va a parar en la latrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Entonces, en número 6, es hermoso, es el establecimiento de derecho civil sobre la base de un pueblo con razas étnicas que son gobernados directamente por Dios. El pueblo de Dios ya no es un cuerpo político unificado, ni un grupo étnico o ni un estado-nación, sino es hermoso, es exiliado y residente entre todos los grupos étnicos y todos los estados. Por lo tanto, la voluntad de Dios para los estados no es tomada directamente de orden teocrático del Antiguo Testamento, sino que ahora debe ser restablecida en un lugar a otro de vez en cuando por medios de corresponden al gobierno soberano de Dios sobre todos los pueblos y que corresponden a la hecho de que la obediencia genua, agregada como está, como está en la fe de Cristo, no puede ser conaccionada por la ley. El Estado, por lo tanto, está basado en Dios, pero no expresa el gobierno inmediato de Dios. Romanos 13:1, todos debemos someternos a autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidos por Dios. Entonces, yo sé que tienes algunas cosas sobre el Nuevo Testamento, ¿cierto? La canonicidad. Ajá. La canonicidad, habíamos hablado del Antiguo, ya del Nuevo. Entonces se dice que las mismas 3 pruebas clave de canonicidad que se aplicaron al Antiguo Testamento, también se aplicaron al Nuevo Testamento. En el caso de Marcos y Lucas, Hechos, los autores fueron considerados, de hecho, los calígrafos de Pedro y Pablo respectivamente. Santiago y Judas fueron escritos por los medios hermanos de Cristo, mientras que Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor se desconoce. El contenido de este último libro está de tal manera de acuerdo tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento, que la Iglesia primitiva concluyó que debió haber sido escrito por un asociado apostólico. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido universalmente aceptados desde 350 y 400 después de Cristo, como inspirados por Dios. Bonito. Entonces, no sé si que, pues vamos a, si quieres leer mitad de esta parte y yo puedo leer la otra parte. Vamos a hablar de suficiencia de escritora. Ya sabes que, pues yo creo que ya hay mucha evidencia de esto, pero vamos a hablar de suficiencia de escritora. Y lo que significa esto es que si tu iglesia dice que un hombre dice que eso es nuestra doctrina, pero no dan suficiente evidencia que es bíblico, estás en un lugar que está enseñando falso. La misma cosa que la Biblia habla, que viene falsos profetas. Si
si estás en una iglesia que habla de profetas y nuevos apóstoles, y la gente que dice que el Señor me dijo esto, y no esté confirmado en lo que dice la Biblia, que corra de este lugar, porque esta gente es una fabricación de un hombre. Y si hay cosas pasando en la iglesia, si está viendo gente cayendo, si está viendo gente que están orando a santos, si están orando a los muertos y purgatorios, si están orando por finanzas con respecto de prosperidad y tratando a Dios como una forma de ganar. Si hago estas cosas, si oro así, si hago estas obras, que Dios va a darme riquezas. Si está enseñando esto, si está enseñando, como muchas iglesias que yo sé que están enseñando que somos dioses, pequeños dioses, porque estamos en la imagen de Dios. Y están, yo sé, en todos los países, yo puedo nombrar gente y no tengo miedo de hacerlo, pero están diciendo esto. Si están diciendo que si puedes hablar algo en existencia, y con respecto de cualquier cosa, que parar una tormenta, cualquier cosa, esto es toda la gloria para hombre y nada es para Dios. Dios es soberano en control de todo y Él hace lo que quiere hacer. Entonces, todo que tiene que ser bíblicamente, tener justificado bíblicamente, y eso es suficiencia de escritora. Entonces, si tu iglesia, no me importa qué denominación o nada, que tienes que buscar otro lugar. Y ninguna iglesia es perfecta, pero si está basado en la Biblia, están enseñando la Biblia, vas a estar unido con gente que no son perfectos, son pecadores y salvados por gracia, pero si están enseñando bien la palabra de Dios, que eso es lo que necesitas encontrar. Y también pastores, si no están enseñando la Biblia y más no enseñando bien la palabra de Dios, que tienes que cambiar hoy, porque tu responsabilidad es muy, muy grande, y si no estás haciendo correcto, tienes que tener un temor de Dios por lo que viene para usted. Entonces, vamos a leer un poquito de qué es la suficiencia de la Biblia, de la Escritura. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? La doctrina de la suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de la fe cristiana. Decir que las Escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña acerca de la fe, la elección, la salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Escritura se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo declaró que todas las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la escritura es inspirada por Dios, entonces no es inspirada por hombres. Aunque fue escrita por hombres, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, de 1:21. Ningún escrito humano es suficiente para equiparnos para todo trabajo de servicio a Dios. Solo su palabra puede hacer esto. Entonces, si las escrituras son suficientes para equiparnos completamente,
entonces nada más es necesario. La Escritura comprende tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ese ya. Lo repito. En Colosenses 2 habla sobre los peligros que enfrenta una iglesia cuando se impugna la suficiencia de la Escritura o cuando la Escritura es combinada con escrituras no bíblicas. Pablo advierte a la iglesia de Colosas: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto está en Colosenses 2:8. Judas es aún más directo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que os contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Nótese la frase una vez dada. Esto significa claramente que ningún otro escrito, aunque venga del pastor más dedicado, o teólogo, o iglesia de cualquier denominación, puede reflejar o complementar la palabra de Dios. La Biblia contiene todo aquello que es necesario para el creyente entienda el carácter de Dios, la naturaleza del hombre y las doctrinas de pecado, el cielo, el infierno y la salvación a través de Jesucristo. Tal vez los versículos más enfáticos sobre el tema de la suficiencia de la Biblia vienen del libro de los Salmos. El Salmo 19, del 7 al 14, David se regocija en la palabra de Dios, declarando que es perfecta, digna de toda confianza, recta, radiante, iluminadora, firme y totalmente justa. Puesto que la Biblia es perfecta, ningún otro escrito es necesario. Hoy en día la suficiencia de la Escritura está bajo ataque, y tristemente ese ataque proviene casi siempre de dentro de nuestras mismas iglesias. Técnicas mundanas de organización, métodos para atraer multitudes, entretenimiento, revelaciones no bíblicas, misticismo y consejería psicológica. Todos declaran que la Biblia y sus preceptos no son adecuados para vivir la vida cristiana. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Su voz es todo lo que necesitamos oír y las escrituras son su voz, total y absolutamente suficiente. Entonces, eso es hermoso, que dice todo ahí. Gracias. Entonces, que el debate, uno puede decir, número uno, si la Biblia es escrito de Dios. Sí, está escrito de Dios. Entonces, Dios no puede mentir. Entonces, todo en la Biblia es la verdad. Y si hay algo extra, como Paula estaba leyendo antes, que esto es un pecado y es grave. Si añadieron algo a la Biblia como apócrifo. Porque están testigos, mormones también, que entonces, y también, si no me importa cuál iglesia protestante, si están leyendo un versículo y torciendo ese versículo para justificar tus acciones, tu teología, tu doctrina falsa, estás en peligro con Dios. Dar un ejemplo muy sencillo. En Mateo, que habla de disciplina de cristiano, de hermanos, y que dice que si tienes un problema con un hermano que está pecando sin arrepentir, que vaya con un hermano, habla con él o a ella y habla con amor sobre esto. Si rechazan esta comunicación entre ustedes, que dos o tres unidos, ahí está Dios.
y después ir adelante en la iglesia y después tal vez tienes que sacarlos. Entonces, siempre usan ese versículo, cuando hay 2 o 3 unidos, ahí estoy. Y siempre usan esto cuando están orando y están orando que en el nombre de Jesús, que sana a esta persona y bautiza a esta persona, Espíritu Santo, cualquier cosa. Pero es porque hay 2 o 3 aquí y aquí estás. Eso no es lo que está hablando en este versículo y está torciendo la Biblia. Entonces hay cosas muy graves como lo que hace Roma, y Roma fue formado, es un engaño directamente de Satanás. Con todo respeto, yo sé que hay gente que son parte electo en la Iglesia Católica y Dios está esperando, está llamándoles, está buscándoles y está llamando por su palabra para salir y ser establecido en su palabra, firme. Y entonces eso está pasando en Testigo de Jehová también, está pasando en Mormones, está pasando en Islam, está pasando. Y entonces esto es algo que por la gracia de Dios, en medio, la Biblia siempre habla de engaño que está pasando, porque tiene que, para formar carácter, que tener una iglesia perfecta, tiene que poner presión, y eso nos fuerza de buscar su palabra, porque imagínate si no tuvimos la Biblia. Entonces, si un pastor dice una cosa, no podemos confirmar si es bíblico. Si gente está cayendo y, ok, es normal, es raro, no sé, que me siento incómodo, pero el hindú hacen la misma cosa, entonces es como, ya estoy confundido, que tal vez hindú es la religión correcta, tal vez estoy mal. No, la Biblia habla, si no está en la Biblia, no es. Entonces, es algo para guiarnos y todo. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre la palabra de Dios. Y así vamos a terminar. Y al final, que por favor se quede con nosotros, vamos a escuchar un himno muy bonito sobre la palabra. Entonces, Hebreos 1 hasta 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras hablo en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante a cual es su universo. ¿Qué está diciendo ahí? Que antes, es muy interesante, que hay al final de Malaquías, ya termina profetas que habló la palabra de Dios. El último profeta, y según Jesús, el profeta más grande era Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista no hay más profetas. La profecía es predicar. Entonces, el don de profetizar es predicar. Entonces, es muy interesante porque hay mucha gente que dicen que son profetas. No existen. Juan 12, 47 hasta 50. No sé si quieres leer esta parte para podemos cambiar unos a otros. ¿Eso es cierto? Juan 12, del 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que le he hablado. Ella lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo puedo ayudarte. Para que hablamos mucho, entonces vamos a hacer. Entonces, Efesios 2:20. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cual principal piedra
angular es Jesucristo mismo. Pues eso es interesante porque estaba hablando de que no hay profetas hoy en día en el sentido como eran profetas en el Testamento Antiguo. Que no, pues, si la iglesia ya está, el fundamento, el edificio ya está establecido por los apóstoles y las profetas, no puedes establecer otra vez. Entonces no hay necesidad de otros apóstoles y profetas, que ya es nuestro llamado de ir y hacer discípulos en las naciones. Entonces, eso es muy interesante, esta cosa. Salmos 19:7, yo creo que Pablo leo esto. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría en ingenio. ¿Quieres leer unos más? Sí. Salmos 119, 142. Tu justicia es siempre justa y tu ley es la verdad. Santiago 1:25. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con ir a oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Salmo 119:89. Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Primera de Pedro 1:24-25. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hay unos más que vamos, si quieres seguir y Sí, vamos a terminar. Yo voy a terminar. Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Segunda de Pedro 1, 20-21. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y está lindo, tan hermosa, y me gusta escuchar su voz, entonces puede terminar, pero estos últimos versículos que vamos a leer es un aviso, es una alerta para todos ustedes que están escuchando este video en este momento y lo que van a escuchar en el futuro. Y es lo que es una profecía de la Biblia, no de un hombre, y de Dios sobre en los últimos días lo que va a pasar. Entonces, las cosas que vean en tu iglesia o en otras iglesias que está pasando, está confirmado en la palabra de Dios, y tenemos que ser firmes en la palabra y preparados por lo que viene y lo que está. Entonces, vamos a terminar con estos 3 versículos. Sí. Primera de Timoteo 6, 3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se adviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5.
Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 3:5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Ahí está. Pues así terminamos. Entonces, hago de pensar, después de escuchar esto, espero que notaste los versículos y que estudien los versículos. Y también que este video va a estar en internet por YouTube, por nuestro web sitio hopemovement.com, por estos web sitios en Facebook. Puedes repetir, puedes compartir, poner comentarios, enviarnos correos con preguntas y cualquier cosa. Pero mientras que estudia, que tiene que orar, que no tiene orgullo y también ego que está bloqueando porque ya está enfrente de ti. Todo lo que necesitas saber está enfrente de ti. Ya todo el evangelio compartimos realmente es solamente hoy y en todos esos videos. Y la razón de hacer esto no es decir que somos mejor que nadie, que sabemos más que los demás, que es contrario. Somos lo menos y Dios está usando, no sabemos por qué, pero es para su gloria, es porque amamos cada alma que existe y queremos cada persona de llegar a salvación y no queremos que ninguno vaya al infierno, pero el infierno es muy real y existe. Y si sigues en la vida que estás viviendo, si sigues con orgullo y con ego y pecando y decir que yo soy bueno, yo no hice estas cosas, la Biblia dice que si llamaste a una persona idiota, mataste a la persona. Entonces, lo que haces en la mente sin hacer es tu perspectiva de pecado es diferente que Dios. Y si comienzas a estudiar la palabra, vas a entender esto. Y comienza con tal vez en Romanos 3, de conocer de soberanía de Dios en Romanos 9. Y sigue leyendo estos versículos que Jesús tomó el castigo, la ira, que lo que nosotros merecemos, y lo hizo por su electo y pagó el precio para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que arrepentir y creer en Él, y Él nos justifica, que significa que ya no nos mira como un pecador, pero ya adoptado en su familia, ya un hijo, ya no un enemigo. Entonces, eso es el evangelio y espero que el Espíritu Santo esté tocando tus corazones y estamos orando por ustedes y ora por nosotros y estamos muy agradecidos por estar con ustedes. Entonces, vamos a terminar con una canción que es sobre la Biblia. Entonces, piensa de lo que aprendimos hoy y mientras que escuchas esta canción, que comienza de orar y meditar en lo que hablamos y también adorar a Dios. Número 1, toda nuestra existencia es para glorificarlo. Entonces, ya vamos a escuchar la Biblia. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una
guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo en las nubes vendrá, y a los que fueron fieles vida eterna les dará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Entonces, ¿quieres decir algo? No, Dios les bendiga y muy contenta pues de haberles explicado humildemente lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Esperamos que lleguen a sus corazones y que lo hayan podido entender. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes. Entonces, espero que tengan una linda semana y espero que el Espíritu Santo siga hablando con tu corazón y que su plan está cumplido en cada vida. Entonces, gracias y paz en el nombre del Padre y Espíritu Santo y Hijo Jesús. Amén.